24. Vigor cósmico. Nave de la HFPU, Hermandad Federal de Planetas Unidos, crucero de batalla Nautilus. Misión de búsqueda y rastreo de la nave espacial Tungstenio. El Nautilus era una nave alargada, con forma de tornillo, de largas aletas puntiagudas por arriba y por abajo. Maniobraba con gran eficacia entre los anillos de Neptuno, que estaban compuestos por gases y rocas de hielo e hidrógeno solidificado. Desde lejos, podía identificársela como algo parecido a un cometa, que dejaba una estela blanca tras de sí, producto de la efervescencia pálida de sus motores. Un comandante de la Hermandad Federal estaba sentado en la silla del capitán, era un licántropo alto, con gorro negro y traje militar, de posición estoica y hombros anchos, viendo al frente. A su lado, se hallaba una silla donde estaba sentado Ra, el juez elfo, quien vestía una larga, elegante, túnica negra bordada a los lados con líneas doradas. Veía también hacia la pantalla del frente, que reflejaba el larguísimo anillo del titán gaseoso, que se perdía de vista y curveaba en el horizonte. Señor, los radares detectaron residuos recalcitrantes en la luna Galatea. Todo indica que hubo una explosión hace poco. Ha debido ser un meteoro, sentenció el capitán. Abundan en esta zona. Los motores de la nave refulgieron y describió su rumbo alrededor de las rocas, maniobrando con agilidad, hasta salir del anillo y quedar sobre el polo norte de Neptuno. Capitán, los radares han detectado una presencia. ¿De qué se trata, alférez? No lo sé, señor, pero mide aproximadamente 7 kilómetros, es inmenso. Tal vez sea un asteroide, menospreció Ra, acariciando su barbilla. Lo importante es que los ogros no se hallan en este sector del sistema solar. No es un asteroide, su excelencia, lo corrigió el alférez. El radar indica que la presencia emite sonidos de motores. Y esta tampoco es una zona de asteroides. Navegante, llévenos al sitio. Sí, capitán. Mojo Bond había caminado por casi media hora sin detenerse y, sin embargo, todavía se hallaba en el área de camarotes. El paseo, lejos de ser divertido, atractivo, o incluso enriquecedor para su cultura general sobre naves, era aburridísimo. Todo lo que veía era un gigantesco silo que se extendía y se extendía hacia el frente, con gigantescas vigas negras que surcaban el techo como costillas alrededor de una larga espina dorsal. Por dentro, la Parca Imperial era un sitio lúgubre y oscuro. Sin embargo, halló el final de la sala. Terminaba en una delgada escalera en medio del camino, que se extendía muchos metros hasta arriba, casi la altura de un edificio pequeño, hasta una entrada negra en forma de arco, en la pared. Como las escaleras no tenían pasamanos, subirlas no era algo muy tentador. Sin embargo, para Mojo Bond, eso era mejor que andar cerca de Cadamaren cuando éste no estaba de buen humor, que en su presencia, era casi siempre. Acarició su brillante copete negro, se alisó las solapas de su chaleco blanco, las chapas tintinearon melodiosamente y paso a paso, sus pulcros zapatos blancos fueron subiendo las escaleras. Cuando por fin llegó al último peldaño, Bond respiraba con esfuerzo. Tras sus espaldas, el panorama de la inmensidad del silo de dormitorios de la tripulación de la nave era una visión igual a asomarse a la ventana de un alto edificio y ver a una ciudad vacía y negra, rodeada de torres alargadas. Al final de un larguísimo túnel negro, se divisaba una tenue luz rosada, parpadeante, muy diáfana, tras una puerta. Mojo sentía el corazón palpitar. En un reflejo, se palpó el pecho, sintiendo la yema de sus dedos siendo masajeada agresivamente por su órgano bombeador. Su cerebro no emitía energía intelectual alguna, solo estaba dominado por una curiosidad latente que satisfacía su cobardía natural a medida que avanzaba lentamente, con pasos cortos, como si con ello pudiese disminuir la posible peligrosidad de lo que estaba haciendo. Se dio media vuelta, como para asegurarse de que la salida hacia los escalones todavía estaba ahí. Lo que antes parecía solo una luz rosada, cobró una forma más concisa. Se trataba de una salida arqueada idéntica a la del principio, que conducía a un camarote. Mojo Bond se sintió tranquilizado por segundos, sin embargo, el miedo volvió a agolparse violentamente en su pecho cuando divisó unas sombras largas y lánguidas moviéndose alrededor de un cuarto. Le tomó varios minutos de observación quedándose ahí parado, sin embargo, cuando se convenció a sí mismo que por los momentos ninguna de aquellas sombras entraría al pasillo y lo perseguiría, se permitió avanzar más, cuidando de no hacer ruido. Por dentro, Mojo Bond trataba de darse ánimos e infundirse ínfulas de valor con excusas y, la mejor que se le ocurría, es que él era el secretario general de Osmeel Cadamaren, el dueño de la nave, por lo que era razonable que él podría ir de aquí y allá con todo el permiso y la autorización del mundo. Sin embargo, a medida que las sombras se convertían en espectros más largos y siniestros, se preguntaba a sí mismo si primero se molestarían en exigirle que se identificara antes de hacerle algo horrendo y morboso. Mojo Bond llegó por fin hasta el marco de la entrada y no tardó en darse cuenta de que aquel misterioso camarote era de nadie menos que del capitán de la nave, Maynard Halifax.
El hombrecito se arrepintió profundamente de haber ido hasta ese lugar y ver lo que vio por el resquicio de la puerta. Las sombras eran criaturas hórridas, más de lo que su imaginación pudo haber concebido. Piel malva, gran estatura y cabezas inmensas y redondeadas, como de algún asqueroso animal marino. No tenían boca o nariz, en su lugar, había 4 tentáculos largos que siseaban y que se movían con pavorosa ligereza por el aire. Sus ojos eran pequeños, redondos y negros, idénticos a los de un tiburón, pero se movían describiendo miradas que denotaban profunda inteligencia. Sus dedos eran como las ramas de un árbol que se ha quemado, y sus trajes, que parecían de hechicero, eran negros y sólidos. Las rodillas de Mojo Bond perdieron su solidez y empezó a temblar de arriba a abajo, abriendo la boca con asco y terror, a medida que las chapas de su chaleco tintineaban, delatándolo. La luz tenue, rosada, tan suave y delicada, no provenía de focos de energía, sino de minerales que estaban incrustados alrededor del camarote, el cual estaba hecho enteramente de rocas subterráneas. Mojo Bond se puso ambas manos en la cabeza, intentando tranquilizarse. Aquel pánico contenido que se agolpaba dentro de su corazón era normal, incluso en él. Los tobillos no le respondían. En el centro del cuarto, vio una silla alta y negra, y en ella, estaba sentado Maynard Halifax, de espaldas, en una quietud tal que por momentos, parecía el muñeco de su cuerpo, y no él. Sus hombros tan anchos, su espalda arqueada y su cráneo y nuca blancuzcos, como hechos de cera, estaban inmóviles. Tenía los brazos apoyados a los lados de la silla, sus dedos estaban apoyados sobre soportes, como si fueran arañas durmiendo. Al frente, en lo que parecía un delicado tocador de quirófano, reposaban instrumentos afilados, y luego, sujeta en un delgado apoyo, estaba la cara del capitán en cuestión, mirándolo fijamente. Las otras 2 criaturas, que caminaban alrededor del cuerpo sentado, se inclinaban, mojando algodones sobre frascos brillantes, con líquidos transparentes, y aplicándolos delicadamente sobre su rostro real, mientras la máscara humanoide colgaba del soporte. Atendiéndolo con parsimoniosa lentitud, e ignorando al insignificante visitante que estaba parado ahí, haciendo ruido. Mojo Bond escuchó unos pasos apresurados acercarse detrás de él, resonando en un coro de ecos, alguien venía corriendo por el pasillo. Un oficial plutoniano se detuvo justo antes del marco de la puerta, sin atreverse a pasar, colocándose en posición firme antes de hablar. Capitán, los radares detectaron una nave espacial. La hemos identificado como de la Hermandad Federal de Planetas Unidos. Finalmente, la quietud sobrenatural se rompió, el brazo de Maynard Halifax se levantó bruscamente, para darle un golpe a una claraboya y hacer que el pequeño espejo redondo que estaba sostenido del borde se moviera perpendicularmente y reflejara uno de sus ojos. Mojo Bond apretó los dientes y los puños, con pánico contenido, al ver una maldad abismal reflejada sobre el cristal. Era un ojo completamente negro, con una pupila estrellada y púrpura, viva, latente, en el centro. ¿A qué distancia se encuentra?, preguntó, con una voz regurgitante, para nada parecida a la que le habían diseñado electrónicamente junto con la máscara. Se hallarán enfrente nuestro dentro de 5 minutos, señor. Halifax levantó el brazo, haciendo una seña apresurada, que bastó para que sus 2 ayudantes se pusieran manos a la obra. Bond escuchó como los tentáculos que descansaban sobre el regazo del capitán se hundían lentamente dentro de su cabeza, mientras le colocaban la máscara, y ponían sobre sus ojos los espejuelos negros y redondos, que protegían a sus ojos de la luz. Halifax se puso de pie y se dio la vuelta como el que siempre era. Se puso de cuclillas frente a Bond, mientras éste temblaba incontrolablemente, empañando sus anteojos de cristal oscuro. Con uno de sus dedos hizo tintinear una de las chapas de su chaleco. Uno tiene que preocuparse por su apariencia de vez en cuando, ¿no te parece?, dijo sonriendo con obscenidad. Se puso de pie y se marchó por el pasillo. Bond, con la cara bañada en sudor y aún temblando, decidió que era mejor regresar con su jefe. La semejanza de Ra con la de un gato era impresionante. Sus ojos, sus facciones felinas y la forma con la que observaba la pantalla principal del Nautilus, que reflejaba una enorme mancha negra que, rápidamente, se transformaba en la parca imperial, parecía la de un gran felino acechando. Estaba de pie, quieto, con su túnica larga, observando con cautela. La tripulación estaba demasiado anonadada para hablar. Aquella descomunal nave espacial, que desde hacía rato había cautivado por completo su atención, era demasiado espectacular como para que nunca hubieran sabido de ella, y menos la tripulación de una flota de la Hermandad Federal, que a su vez poseía la asociación militar conocida más poderosa del sistema solar. Estamos a 5 kilómetros, comandante. Salúdela, teniente. No contestan, señor. Frente a la parca imperial, el Nautilus era insignificante. Salúdelos otra vez. El teniente operó sobre su consola, haciendo una misma labor repetida. No contestan, señor, es como si no hubiera nadie adentro. Pero lo hay, evidentemente. Hay motores en funcionamiento y luces.
Abra un canal, teniente. Listo, comandante. El licántropo se levantó de su silla, caminó hasta el centro de la cabina, y empezó a hablar en voz alta, sin dejar de ver, a través de la pantalla principal la cabeza de la parca imperial, que abarcaba todo el campo de visión del monitor. Habla el comandante de la HFPU Nautilus. Esta es una nave federal, así que tiene la obligación de identificarse. El silencio que sobrevino a sus palabras fue absoluto, la rendija en el centro de la computadora que controlaba el puerto de comunicaciones no emitió respuesta alguna. Les agradeceríamos que cooperaran, prosiguió, en voz más alta. Sabemos que su nave tiene tripulantes y que me están escuchando. Por favor, comandante. El hombre giró la cabeza para ver al ingeniero, que estaba alterado. El juez Ra sintió tal espanto viniendo de aquel hombre que decidió ponerse de pie y acercarse. ¿Qué pasa? Nuestra computadora neural está completamente fuera de línea. Pues póngala a funcionar otra vez, hombre. No, atajó otro ingeniero, sentado al lado, tecleando bruscamente sobre la máquina. Las han apagado. ¿Cómo hicieron eso? Interrogó Ra. Es radiación, esa monstruosa nave está emitiendo un flujo enorme de radiación en toda su circunferencia. No podemos comunicarnos a ningún lado, excepto con ellos. Lo están haciendo adrede. Comandante, la nave desconocida está aplicando un flujo remolcador sobre el Nautilus, nos quieren retener. Creo que ahí tiene su respuesta. Alerta roja, motores a máxima potencia, elevan escudos, preparen torpedos, quiero el 85% de la energía a los reactores de la nave. Las bombonas que contenían las luces rojas, apostadas en el techo de la cabina, se dispararon. Los tripulantes empezaron a trabajar más a prisa, mientras que en el interior de la nave los soldados se preparaban dentro de la bahía de torpedos, algunos sin dejar de sentir un pavoroso desasosiego al ver, en sus monitores holográficos, a la enorme mancha que representaba a la parca imperial. Comandante, informan que no hay respuesta de los reactores. El flujo remolcador es demasiado potente. No podemos escapar de ella. El licántropo tuvo que sujetarse del respaldo de su propia silla cuando un crujido gigantesco envolvió a la nave e hizo temblar todo. Los tripulantes se abrocharon los cinturones de seguridad, murmurando en voz alta. Apaguen los reactores. Abra otro puerto de comunicación. Enseguida, comandante. El capitán, enojado, volvió a hablar. Esta es la nave federal Nautilus, de la Hermandad Federal de Planetas Unidos. Lo que están haciendo es una afrenta directa, un delito registrado en la Constitución General del Sistema Solar, consagrada por los Planetas Unidos y los mundos que la conforman. Cese su agresión o me veré obligado a abrir fuego contra su nave. Repito, cese su agresión y... Hola, comandante. ¿Algún problema allá abajo? La tripulación se quedó viendo la rendija de donde salió aquella oscura, rasposa voz. ¿Quién es usted? ¿Está seguro de que quiere saberlo, oficial? Contestó Halifax, pausadamente, con voz divertida. No tengo tiempo para payasadas. Identifíquese Capitán Halifax, la nave enemiga se alista para disparar torpedos. Un vampiro giró su silla, alarmado. ¿Quiere que suba los escudos, señor? No, no nos van a disparar. El joven asintió y volvió a su panel de controles, con confianza, que no se vio mellada ni aun cuando la pantalla de su monitor parpadeaba en luces rojas, y mostraba una imagen holográfica del Nautilus, con píxeles señalando las aletas de la nave, desde donde se encontraban las salidas de sus torpedos. Señores, tendrán la suerte de ser testigos del verdadero poderío de la parca imperial, exclamó Halifax arrogantemente, poniéndose de pie, sonriendo. Me confieso incapaz de resistir la tentación de probar un arma tan poderosa ahora, que he encontrado el momento perfecto de hacerlo. ¿No cree que es una movida muy arriesgada meterse con una nave de la Hermandad Federal? Susurró tímidamente Mojo Bond, escudándose detrás del respaldo de una silla. Halifax bajó la cabeza lentamente, y se quedó varios segundos en silencio, observando al hombrecito, quien ocultó su cabeza. Los labios delgados y largos empezaron a describir una siniestra sonrisa en su dentadura anormal y falsa. No te preocupes por tu jefe, pequeño hombre, no lo meteremos en problemas. Por ello he ordenado cortar el flujo de comunicación de la nave, que obviamente también busca a la tungstenio. Todo lo que haremos, señores, exclamó histriónicamente, dándose media vuelta y señalando al Nautilus, reflejado en la pantalla principal, es sencilla, llana, claramente colocar más cargos a las espaldas de Metallus del Titanium, adjudicándole a su nave la destrucción de esta. Apaguen las luces de la cabina ahora. Mojo Bond arrugó la cara con perplejidad. ¿Quién sabe?, susurró Meinhardt, suavemente, mientras se hacía la oscuridad. Tal vez, como no les dio tiempo de mandar un mensaje de alerta, a la flota le dé por pensar que la tungstenio los atacó por la espalda.
Justo en ese momento, como si fuese una tropa de autómatas, los oficiales plutonianos de la cabina, en su mayoría chicos y jóvenes de rostro demacrado y manos huesudas, recostaron la cabeza sobre los tableros, y pusieron sus brazos encima de ellas, como niños tratando de acostarse a dormir en un salón de clases, guardando total silencio, en una quietud tétrica, tragados en una oscuridad casi absoluta, apenas rota por los puntos blancos del universo y el Nautilus, reflejado en la pantalla principal. Halifax se llevó las manos a la cara, y con un movimiento brusco, y su cuello agitándose destempladamente, como si fuera de goma, se desenroscó los espejuelos que llevaba sobre los ojos. Mojo Bond tenía la boca entreabierta, se ajustó sus lentes, podía ver la silueta del cuerpo de Halifax tras la pantalla. Ra estaba en su silla, los codos apoyados en los apoyabrazos y los dedos de las manos sostenidos entre sí, viendo, meditativo, a la parca imperial. El comandante de la nave estaba sentado sobre su puesto, la gorra apenas dejaba ver sus ojos y le formaba una sombra sobre su puntiaguda nariz. Preparen 4 torpedos, vamos a impactar el casco de la nave no identificada. Sí, señor. Estaciones de combate, listas. Listas. Ingeniería, lista. Lista, comandante. Fuego. La pantalla, que era dominada completamente por un pedazo de la parca imperial, no reflejó alteraciones, ningún proyectil salió disparado hacia adelante. En otra situación, la escena hubiese sido divertida. Fuego. El elfo y el licántropo giraron sus cabezas. He dicho fuego, copiloto. Obedezca. Pero el copiloto, quien estaba de espaldas, frente a su tablero, de hombros caídos, no hacía nada. De hecho, ni siquiera podía escucharlos. Solo veía a la parca imperial, con los ojos en blanco y la boca abierta, igual a un cadáver que lleva días pudriéndose. Su rostro reflejaba la angustia personificada y sus ojos se hicieron secos y temblorosos. Se levantó de su silla lentamente, caminando hasta la pantalla principal, colocando con suavidad la yema de sus dedos sobre el cristal. Regrese de inmediato a su puesto o enfrentará un juicio marcial. Rigre, está poseído, comandante. Poseído. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Chilló el hombre, aterrorizado. ¿Qué le pasa, por Dios? Oh, mi hijo, gimió, golpeando la pantalla, temblando. Está allá afuera, flotando en el espacio. Se asfixia, mi hijo. Las exclamaciones del hombre fueron ahogadas cuando una piloto que estaba sentada del otro lado de la cabina empezó a gritar sin control, una y otra vez aullando con dolor, intentando sacarse bichos de encima, con los ojos perdidos en la nada. Otro tripulante se hallaba en posición fetal, vomitando. La cara de Ra estaba dividida entre la sorpresa y el asco. Por primera vez, las líneas de su rostro reflejaron una emoción distinta a la determinación. Tenía miedo, y se quedó atónito ante un tercer tripulante que saltó de espaldas sobre su panel de control, profiriendo un alarido en el paroxismo de la histeria, como si hubiese algo en la sala de controles que le produjese un terror total. El primer afectado tenía los puños llenos de sangre, los nudillos despellejados. La cabina se había convertido en un pandemonio de gritos y tripulantes que abandonaban sus puestos, corriendo de aquí para allá, presas de pánico. La voz del comandante se perdía como otro ruido más. Ra, quien no estaba afectado por ninguna alucinación, se puso de pie lentamente, viendo, con las pupilas encogidas, como la pantalla transmitía que de debajo de la cabeza de la parca imperial se abría una plataforma, y de ella emergía un cañón inmenso, tubular, oscuro, que apuntaba directamente al Nautilus. La piloto, hecha un ovillo en el suelo, sumida en convulsiones y en estado de shock, con la cara arrugada, las encías rojas, y los labios y la barbilla manchadas de espuma naranja, musitó una última cosa, un ruego. Sal de mi mente. El agujero del gigantesco cañón de la parca imperial reflejó una luz eléctrica que venía deslizándose desde el fondo. Pronto, millones de largos, delgados, tentáculos de medusa se asomaron por la punta. Eran rayos, relámpagos incandescentes de energía, como una araña eléctrica rodeada de patas, un monstruo latente que salió disparado hacia afuera. Al alcanzar al Nautilus, la bola de vigor cósmico no la hizo estallar, simplemente la deshizo. Anillo por anillo, viga por viga, la nave se despedazó. Las piezas se separaron una de otra y, entre ellas, se escaparon todos los órganos de hierro, convertidos en fideos, puntos, polvo o simplemente partículas sólidas, primero como una nube y después como un largo vapor que se separa de sí cada vez más, formando una estela de objetos. Entre ellas, el juez Ra flotaba sin vida, con una expresión dantesca en su desfigurada cara, producto de la implosión de su cuerpo, por estar expuesto al vacío del universo. Meinhard Halifax se enroscó de vuelta los espejuelos negros a sus ojos. Ya pueden encender las luces. Los tripulantes volvieron a incorporarse, obedeciendo la orden, y operando de vuelta los controles de la nave. Todo lo que había presenciado Mojo Bond era que el Nautilus fue despedazado como un insecto, sin que éste hiciera nada para defenderse.
Se había dado cuenta de que todo aquello que los tripulantes habían hecho, meter la cabeza entre sus brazos y descansar sobre el respaldo del panel frente a sus asientos, era una suerte de medida de seguridad para evitar cualquier envite producido por la mente del capitán. Mojo, quien no había hecho lo mismo, estaba experimentando no solo una jaqueca terrible, sino que además sentía el cerebro dormido, como suele suceder a veces con las piernas cuando se entumecen. 25. Cápsula de escape. Osmel Cadamaren se hallaba en una sala privada de descanso, sobre una silla acolchada, sosteniendo frente a sí un fajo holográfico de papeles. La puerta automática se abrió tras un sonido de aire comprimido, la figura apocada de Mojo Bond, con los brazos tomados tras la espalda y la cabeza gacha se hizo presente. ¿Puedo pasar? Sí, ven acá, dijo Cadamaren, sin dejar de ver el fajo de hojas. Bond se acercó arrastrando los zapatos, hasta estar a una distancia prudencial del escritorio. Dime, ¿cómo fue la destrucción de la nave? El Nautilus, creo que se llamaba. Sí, el Nautilus. Oh, eso es lo que precisamente quería conversar. Que destruyeron una nave de la Hermandad Federal de... Sí. Ya me sé todos los detalles, me he enterado hace rato ya. ¿Cómo fue? Impresionante, es difícil de explicar, pero no atacaron una sola vez a la Parca Imperial. La batalla fue aún más fácil de lo que sería si el capitán no tuviera poderes men. Bueno, insisto que es muy difícil de explicar, pero nada pudieron hacer, ni siquiera se defendieron. Cadamaren bajó los papeles, y los colocó sobre su regazo. Halifax ha sido otra inversión correcta. ¿No fue acaso precipitado y malo que destruyeran una nave de la Hermandad? Como siempre, hombrecito, ves las cosas desde tu plano, y no desde arriba, como la deberías ver, aseguró Cadamaren gustoso, alisándose un bigote, descansando su espalda. Nadie sabe que la Parca Imperial existe y todo ha sido arreglado para que la destrucción del Nautilus le sea achacada a Metallus del Titanium, lo que lo convierte todavía más en el enemigo público número 1 del sistema solar. Es delicioso, exquisito e inmejorable. Somos como un poderoso monstruo sin huellas dactilares, sin identificación, libres para deshacer lo que sea. Mejor aún, tenemos una cabeza de turco a quien culpar, mientras tanto. Pero, ¿no analizarán los pedazos destruidos del Nautilus, señor? No sé, pienso que tal vez, probablemente, se den cuenta de que fue destruido por una nave diferente, qué sé yo. Si te refieres al vigor cósmico, no deja más huellas que los órganos esparcidos de una nave espacial, es un asesino silencioso. Cuando consigan los restos del Nautilus, solo se verá como ruinas frías, que quedaron de una destrucción que tomó lugar hace días. Es todo. Que se pregunten por qué los cuerpos de los tripulantes no están quemados es otra cosa, pero tardarán semanas en llegar a una conclusión al respecto. Bond se llevó una mano a la quijada, asombrado y meditabundo. La puerta se abrió nuevamente. Mensaje urgente, señor Cadamaren. Hemos recibido la señal de una cápsula de escape. Y desde ella alguien nos está dando las coordenadas para hallarla, sin embargo, hay algo extraño. El plutoniano extendió un trozo de papel. Mayor que coordenadas menor que 36, 98, 22, ne, Longinus. Órbita 462, V155634. CADAMARN. 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 El magnate saltó de la camilla, plantándose frente al oficial. Lléveme a la cabina ya. Debemos rescatarlo. Mojo Bond, con esfuerzo, los persiguió a lo largo de los pasillos. Una vez hubieron llegado a la puerta del ascensor que los conduciría a la cabina de la Parca Imperial, preguntó a su jefe. ¿De qué se trata? ¿Quién es? De una pieza muy valiosa, enano. Dijo, con una sonrisa ancha en el rostro. Ahí va mi espía secreto. 26. Amén. Panek se hallaba sentado en una silla de respaldo altísimo, frente a él, estaba un elegante y enorme escritorio casi vacío. El Shah se encontraba solo y lo único que lo acompañaba eran una pluma y una hoja de papel frente a sí, donde sellaría el destino de Metallus del Titanium, el rey de los ogros. Había estado despierto toda la noche, sorprendiéndose a sí mismo de la velocidad del tiempo, y de lo mucho que había pensado al respecto, pensamientos que ahora habían quedado perdidos en el espacio reciclándose. Metallus había dado la orden clara de que los soldados debían aceptar la decisión de Panek, sea cual fuere. Esto, sin embargo, no le preocupaba al Shah, quien se había pasado más tiempo pensando en Claudia, el león y también en Hathor que en la armada de los ogros. Panek se inclinaba a castigar a Metallus, a castigarlo él mismo, quitándole la vida.
Pero esa decisión cambiaría radicalmente la forma en que muchos lo verían. Al principio, no le preocupó este detalle, pero ahora, 7 días después de que los ogros hubieran aterrizado en Amil, y que estos, contra todo pronóstico, se ganasen la simpatía de los pobladores, había hecho que aquello se convirtiese en un problema grave. No habría motines, no habría peros, pero sí quedarían recuerdos, sí quedarían cicatrices. Panek vivía con demonios muy poderosos, pero el resto de los elfos no, el resto de los elfos seguían pensando como elfos, y seguían razonando con la misma mística de los elfos. Y esto lo hacía sentirse sucio. Se hallaba a sí mismo dándose cuenta de que estaba por deliberar sobre un castigo impuesto por su yo activo y no por su yo como representante de la justicia. Se hallaba a sí mismo dándose cuenta de que estaba siendo un verdugo político. Titán tenía ciudades inmensas, verdaderas metrópolis maravillosas, algunas consideradas las mejores y más grandes de todo el sistema solar, pero el centro de poder, por más extraordinario y extraño que fuese, confluía en Amil. Él era el Shah de los elfos, el comandante en jefe, y su poder sobresalía incluso por encima del de los políticos, a quienes había ordenado no presentarse en el pueblo. El progreso hacía que cada vez fuera más difícil mantenerlos a raya. Ellos eran pacifistas, eran elfos. Pero esto no le importaba en el fondo. Era demasiado tarde para que pudieran detenerlo de su decisión. Tomó la pluma, la mojó en tinta y, justo cuando iba a escribir su sentencia, abrieron la puerta del despacho. ¿Acaso ya no existe respeto por el Shah? Entre nosotros, los elfos, no hay ninguna regla de cortesía que implique golpear la puerta antes de pasar adelante, repuso Degas. Tienes razón, no la hay. Aunque es una norma de educación. Una norma de educación. ¿Dónde? En el libro no escrito sobre normas de educación de cualquier cultura en el sistema solar. Tal vez los ogros han estado enseñándote un par de mañas. Oh, no tienes idea, pero creo que sabes bien a qué vengo. Lo sé, es increíble que también sepas con exactitud el momento en que iba a hacerlo. Hay cosas sobre nosotros, los elfos silvestres, que incluso ustedes, los elfos a secas, desconocen, pero ese es otro tema. ¿Qué vas a hacer al respecto, Panek? El Shah bajó la mirada para ver la hoja de papel vacía. Haré lo que tengo que hacer. Entonces te refieres a hacer lo correcto. Panek guardó silencio, viendo fijamente a Degas. Vas a hacer lo correcto, insistió el elfo oscuro. ¿Cómo sabes tú qué es lo correcto? Sé que es lo correcto porque es lo mismo que Khan te hubiese dicho que hicieras. Esto ya no se trata de Khan, dijo con vehemencia, apoyando las manos sobre la mesa. Ya no sé qué tanto se parezcan tus ideales a los míos, Degas, por eso te pido que me digas, según tu opinión, qué es lo correcto. Lo que tú tanto temes por no completar tu venganza, Panek, dejar libre a Metallus del Titanium. Panek golpeó la mesa con su puño izquierdo. La impresionante fuerza del elfo no solo astilló la madera debajo de su puño, sino que además, dejó una profunda marca sobre ella. Degas no se inmutó. Seguía de pie tras el escritorio, viendo fijamente al Shah. ¿Cómo te atreves a pedirme semejante cosa? ¿Con quién hablo? Preguntó, lentamente. Con Panek, quien desea vengarse, o con el Shah, que escuchó la historia de la hija de Metallus y el león Nachi que sabe en el fondo que esta fue verdad. Panek guardó silencio automáticamente, conteniendo esa ira que lo asemejaba cada vez más a un tigre salvaje. Hay algo más importante que Metallus del Titanium obrando en el fondo, Panek. Lo escuchaste y lo sabes. Trataron de incriminarlo en la corte de la Hermandad Federal. Ese no es nuestro problema. No nos concierne a nosotros, los elfos. Aun cuando mañana puedas causarle un daño irreparable a los ogros, de quienes ya nos hemos vengado. Los ogros tampoco son nuestro problema. Ya veo, entonces no esperes que te siga acompañando. Ambos elfos quedaron sumergidos en un profundo silencio. Panek concedió la dimisión de Degas con su silencio, limitándose a observarlo mientras este se daba media vuelta y salía del despacho. Pero Degas apenas logró hacerse a un lado, para evitar ser embestido por otro elfo. Shah, alerta roja. Panek, como por inercia, se levantó de su silla. ¿Qué pasa? Los radares han detectado una nave espacial gigantesca acercándose a Titán a gran velocidad. El subterráneo del Palacio de Amil seguía intacto, a pesar que sobre él yacían aún algunas ruinas. Los pisos inferiores, bajo la plaza donde se construyó la Anubis, seguían operando con una infinidad de máquinas y pantallas de impresionante tecnología, que diferían por completo de la apariencia medieval del pueblo. Un puente de acero que cruzaba un precipicio bajo tierra llevaba a una sala circular con un monitor gigantesco en el centro. El lugar estaba a oscuras, irradiado por luces fosforescentes y amarillas, con planos del sistema solar. Panek estaba frente a la silla principal, un elfo de pelos desordenados tecleaba rápidamente sobre una computadora táctil holográfica. Se han tratado de comunicar con nosotros. Sí, Shah,
Los hemos dejado en espera, y lo han aceptado. Sin embargo, es su último mensaje lo que me preocupa. ¿Qué dice? Léalo usted mismo. El elfo apretó una tecla, y en la pantalla frente a él, que iluminaba su cara y le confería una blancura espectral, apareció el mensaje. Entréguenos la TUNGSTNIO. Saben que están aquí. Panek frunció el ceño y apoyó la mano en el respaldo de la silla. Muéstrame la imagen. Esto es lo que las cámaras han captado, Shah. El elfo apretó una tecla y, en la pantalla gigante, apareció un bulto enorme y de poca nitidez, de un color tan negro que se separaba a sí mismo de la oscuridad del universo. Es enorme. ¿Cómo supieron que la tungstenio está en Amil? ¿Acaso no ordené que sellaran todas las señales de Titán? Y lo hicimos, Shah. Pero ellos de algún modo lo supieron. Y lo extraño, señor, agregó un soldado, vestido de uniforme, es que no penetraron en nuestros escudos, no usaron ninguna tecnología para leer señales de la tungstenio. Panek cruzó los brazos, viendo a la imagen en la pantalla principal. Eso solo quiere decir una cosa, Shah, alguien les dijo que la nave de los ogros está aquí. Esto se pone cada vez peor. Teniente, enliste a los soldados inmediatamente, toque la alerta roja en Amil, abra el refugio, dispensen las provisiones, custodien a Metallus del Titanium a una celda y ordenen al resto de los ogros que regresen a su nave. Pongan en marcha la Anubis, despegaremos en 10 minutos. ¿A cuánto tiempo está esta nave de Titán? Van a llegar a la órbita en 15 minutos, señor. En menos de 5 minutos Amil quedó desierta. Los elfos, colaborando entre sí y trabajando en equipo, como siempre solían hacerlo, sumaron sus esfuerzos a la experiencia que ya tenían para los casos de emergencia, por lo que prepararon las provisiones, tomaron las precauciones necesarias y metieron a toda la población en el subterráneo en corto tiempo. Afuera, los viejos y nuevos tripulantes de la Anubis apenas tuvieron tiempo de despedirse de sus seres queridos, todos corrieron a través del campo para abordar la nave espacial desde diferentes puntos. Cuando Panek llegó a la cabina, sintió una sensación de vacío en el estómago. Ya la había sentido minutos antes, cuando se colocó el uniforme de Shah, pero volver a entrar en aquel lugar, que le había producido sensaciones tan fuertes, que llegaron a descalabrar inclusive su estoicismo férreo de elfo, le produjo malos sentimientos. Los tripulantes apretaban botones con celeridad sobre sus tableros, las paredes y el techo. Ponían los monitores, los sistemas y las máquinas a trabajar. Los aullidos de fusión de energía, que provenían de las turbinas cundían todas las salas y pasillos, que parecían hechos de plata. El Shah estuvo a punto de sentarse en su puesto de mando, cuando, al girar la cabeza, observó que Degas estaba sentado en su silla, viendo a través de una mirilla colocada en el casco de hologramas que le permitía fijar sus objetivos. Tenía entendido que habías renunciado a tu puesto. Degas no se inmutó, y, por momentos, pareció siquiera prestar atención a las palabras de Panek. Giró su silla y, poniendo en línea su monitor, dijo, tengo un mal presentimiento sobre esto, así que me necesitas. El Shah rió con cierto sarcasmo y apoyó la espalda sobre la silla. Motores listos, ingeniero. Motores listos y en marcha, Shah. Máquinas listas, teniente. Listas y en orden. Preparen ignición. Despeguemos ya. Las turbinas de la nave con forma de halcón y cabeza de lobo se encendieron de tal manera que parecieron soles estallando, el pasto de los campos se dobló hasta acariciar la tierra, los árboles se encorvaron, la Anubis brilló tanto que cegó todo en una refulgente luz blanca y, elevándose y describiendo un ángulo rápido y brusco, dejó todo atrás con un relámpago, convirtiéndose en un punto blanco en el cielo. Acabamos de salir de Titán, preparando sistema de gravedad espacial. Deteniendo turbinas progresivamente, calculando ruta de órbita. Esperamos sus órdenes, Shah. Calcule la ruta y haga alto total, quiero hacer contacto visual directo con la nave espacial desconocida. Informe sobre ella, por favor. La nave espacial desconocida ha desacelerado, hará contacto visual con ella en 60 segundos, dijo el alférez, quien controlaba el sistema de radares. Debo agregar, Shah, que es un cuerpo realmente inmenso. Ya lo veremos. Habiliten la pantalla principal. Dos brillantes líneas plateadas surcaron el monitor y, al levantarse una en dirección contraria a la otra, abrieron la ventana que permitía ver hacia el cosmos. Panek tomó ambas manos entre sí, apoyándose sobre la silla, toda la tripulación operaba sus controles. Lo único que se escuchaba eran dedos y manos operando en un espeso silencio. Degas se levantó de su silla, se colocó al lado del Shah y, cruzando los brazos, se puso a ver la pantalla, serio. Era como una tribu de cazadores, en silencio. La pantalla, sin embargo, solo reflejaba la misma negrura de siempre, con el destello de las constelaciones lejanas palpitando. Poco a poco, incluso el sonido del tecleo fue desapareciendo, y la quietud se hizo absoluta. Ahí está. ¿Dónde? Degas hizo una seña con la cara. Ahí, míralo.
Panek giró la cabeza para ver de vuelta a la pantalla y, en efecto, tal como su estratega se lo había indicado, un punto titilante, aún más negro que la misma negrura del universo, se movía en la pantalla. A esa distancia, ni siquiera la Anubis y la Tungstenio puestas juntas 3 veces serían visibles, comentó en voz baja el ingeniero, con miedo. Ya nos han visto. ¿Cómo lo sabe, ingeniero? Porque están tratando de comunicarse nuevamente. Y esta vez no por el centro de comunicaciones en Amil, sino directamente a nuestra nave, señor. Panek y Degas intercambiaron miradas brevemente. Comuníqueme. Canal de comunicación abierto. Panek se puso de pie y habló en voz alta. Les habla el Shah Panek, de la nave espacial élfica Anubis, de Titán. Hemos recibido sus mensajes. Por favor, identifíquense. El espeso, tétrico, silencio que sobrevino hizo, por un momento, pensar a todos que el mensaje del Shah no había sido siquiera transmitido y que las líneas estaban muertas. Aquí la flota federal de la Hermandad de Planetas Unidos. Sabemos que la nave espacial Tungstenio, comandada por Metallus del Titanium, está en la luna Titán. Por favor, entréguenosla. Entiendo su preocupación, pero su identificación no es suficiente. ¿Quién comanda la nave? Un breve periodo de silencio sobrevino, hasta que la voz mecánica emitió respuesta. La información es confidencial. Nunca había visto una nave así en la flota de la Hermandad Federal de Planetas Unidos. Esta es una embarcación secreta, en una misión secreta. Por lo mismo, no podemos revelar la información requerida por ustedes. La situación de la nave espacial Tungstenio ha impulsado que la Hermandad considerara conveniente el lanzamiento de esta unidad de combate. Por favor, entréguenos a Metallus del Titanium. No entregarlo recaería en una grave violación al Tratado de Planetas Unidos. Panek se adelantó unos pasos. Mientras más se revelaba el inmenso monstruo negro, que se acercaba rápidamente a la Anubis, más profundo era el desagrado y la desconfianza marcada en su rostro. Una nave espacial de esa envergadura debe traer a bordo a un comodoro, o por lo menos un delegado juez de la Hermandad Federal, quisiera saber quién. Esta vez, el silencio fue más largo. Finalmente, la voz mecánica, lentamente, emitió una respuesta. El juez Ra. Quisiera comunicarme con él, por favor. Shah de la nave espacial Anubis de la luna Titán entregue inmediatamente la nave espacial Tungstenio o incurrirá en una falta grave al Tratado de Planetas Unidos, que puede acarrear severas consecuencias, por favor. Insisto, atajó Panek, levantando más la voz. Requiero hablar con alguien de mayor rango que usted. Por favor, comuníqueme con el juez Ra. El juez Ra no puede ser molestado ahora. Conozco personalmente al juez Ra, pues creció en Titán. Cuando usted le comunique que es Panek quien desea hablar con él, le garantizo, sin ningún resquemor a dudas, que le acudirá a hablar conmigo. El ingeniero de comunicaciones giró la silla. Shah, la nave ha cortado la comunicación. Alerta roja, señor. La nave ha acelerado su velocidad, se embalan hacia nosotros. Alerta roja, preparen puestos de combate. La alarma general cundió los pasillos. Los soldados empezaron a correr con el fin de ocupar sus puestos de combate, besando los símbolos que llevaban anudados a collares. Degon se acercó lentamente hasta estar al pie de la pantalla, observando la gigantesca nave espacial en todo su esplendor, acercándose como una enorme, monstruosa, grotesca criatura marina, con la intención de hacer pedazos a su presa. Se tratan de comunicar nuevamente con nosotros, Shah. Comuníquelos. Habla el capitán Meinhard Halifax, de la Parca Imperial, dijo una voz rasposa, altísima y desagradable, que resultaba agonizante para el tímpano de los elfos. Esta es la última oportunidad que tienen de rendirse. Su nave será abordada. Es la única alternativa que tienen, de lo contrario, afrontarán aniquilamiento inmediato. Panek frunció el ceño y abrió la boca, sorprendido, observó a Degas, y articuló con sus labios el nombre, Meinhard Halifax, como si no hubiese dado crédito a lo que acababa de escuchar. Esto es malo, Panek. Esto es muy malo, gruñó, sentándose en su puesto, y bajando el inmenso arnés cableado que tenía el casco virtual desde donde podía ver al exterior de la nave. Tanto los copilotos de la cabina como los ingenieros y el subcapitán, reflejaban en sus rostros no solo la sorpresa, sino también la incredulidad. El rostro estoico de los elfos se derretía lentamente para adoptar una expresión de miedo y desconcierto palpitantes aún más grandes que los que producía el inmenso tamaño de la Parca Imperial. ¿Por qué la Luna Yo quiere declarar una guerra a Titán? ¿Han enloquecido?, preguntó el subcapitán, con altiva vehemencia. No entiendo, son uno de nuestros mayores aliados comerciales. ¿Quién es el nuevo emperador? ¿Quién ha reemplazado a Gargajo y por qué hace esto? No, atajó Degas, sin dejar de ver por la mirilla. No es yo, ni tampoco es un nuevo emperador. Esa nave monstruosa no pertenece a la armada de esa luna, yo las conozco bien. Entonces no era Meinhard Halifax. Sí era, dijo Panek, con voz sombría.
Se sentó en su silla, a la vez que los elfos lo observaban con caras desahuciadas, como gatos con expresiones humanas. Pero algo me dice que ya no es comandante de la Armada Imperial de Yo, ahora está por su cuenta. La cabina quedó sumida en un silencio profundo, que se sostuvo por largo rato, a medida que la tripulación calibraba cada movimiento de la nave enemiga y esperaba alguna orden de Panek. De pronto, uno de los elfos, un teniente, apretó los puños. «Maldita mierda», gruñó, dando un fuerte puñetazo a su tablero. La abstracción que ejercía la parca imperial sobre los elfos se rompió, todos observaron fijamente al teniente Panek y Degas, que sacaba su cabeza de la mirilla. «Lo siento, señor, es que me he pasado los últimos días trabajando cerca de los ogros». El ingeniero se levantó de su silla con un largo papel en la mano y se lo entregó a Panek. El malestar en su rostro era solo comparable con el desasosiego que expresaban sus ojos. Se acomodó los delgados anteojos redondos, y, frunciendo el ceño, esperó la respuesta de su shah. «Son las especificaciones y detalles de la nave. Los que pude averiguar desde la distancia a la que se encuentra de nosotros, shah. ¿En qué nos aventaja la parca imperial, además del tamaño? Básicamente en todo». Degas se acercó al respaldo de la silla de Panek, leyendo los datos del espectral papel holográfico que éste sostenía en sus manos, hasta que Panek lo deshizo con sus manos, y éste desapareció en una nube de píxeles brillantes. «Básicamente en todo lo que se refiere a combate», repuso el ingeniero. «Sin embargo, tenemos la carta de la velocidad, somos mucho más rápidos». «Lo que no quiere decir que ella tampoco tenga una maniobrabilidad formidable para su tamaño», intervino Degas, levantando la cabeza hacia la pantalla principal, donde el monstruo había cobrado una nueva dimensión. «Como lo sabe, estratega. Ese dato no aparece en mi reporte. Por la forma de la nave. Su diseño es francamente impresionante, quienes la construyeron no se basaron en los esquemas establecidos, sino que reinventaron por completo la ingeniería, el arte del diseño, todo. Ellos empezaron desde cero». El elfo oscuro alargó un brazo hasta el papel que sostenía Panek, señalando en círculos el holograma de la parca imperial con su larga y afilada uña. «La nave parece un búho gigante. Imagínense a un búho volando con las alas extendidas de lado y lado, pero, en este caso, los pliegues de las alas van desde la cabeza hasta las patas. Toda su circunferencia, desde el morro a la cola, pasando por las alas, por todas y cada una de las curvas de la parca imperial, son una misma pieza. Como si hubiesen moldeado una montaña de metal en la forma de la nave, y no ensamblada pedazo a pedazo, como todos los navíos cósmicos. Pero ¿cómo diablos pudieron hacer algo así? Eso no lo sé, pero lo cierto es que ahí está, mírenlo ustedes mismos. Siendo así una nave de semejante tamaño puede girar y maniobrar con gran velocidad sin partirse». Panek se llevó una mano a la boca, cerró los ojos y siseó una maldición. «Y se pone peor», continuó Degas. «Si lo que creo es cierto, Panek, las contusiones que pueda recibir semejante nave son mucho más reducidas que lo que cualquier otra. Nuestros misiles la van a afectar un 50% menos que a la tungstenio. En cuanto a nuestros láseres, van a ser básicamente inservibles. Será como dispararle a una olla gigante, el único daño considerable que podríamos lograr con ellos es recalentar a esa cosa por dentro, pero para semejante cosa vamos a necesitar una flota entera. Eso sin contar que tienen un escudo protector, tal como el nuestro. Y la está capitaneando Meinhard Halifax», murmuró Panek en solitario, como un agrio sarcasmo hacia su situación. «¿Hay algún problema con eso?», preguntó Degas, regresando a su silla y operando los equipos. «Después de la primera vez que volamos en la Anubis, cuando puse mi pie sobre Titán, pensé que la segunda vez que lo hiciera no podía ser peor que la primera, por ello no te extrañes si todo esto me pone de mal humor. Siempre puede ponerse peor, Panek, siempre». El copiloto señaló a la pantalla. «La parca imperial ya está a suficiente distancia para abrir fuego contra nosotros, Shah. Entonces, básicamente, nuestra única ventaja viene a ser la velocidad, ¿no es así?». Degas asintió. «Bien, pasen toda la energía de los láseres a los motores, quiero la máxima capacidad. Piloto, aléjenos de ese monstruo. Ingeniero, encárguese que los motores estén óptimos y que su banco de energía reciba preferencia absoluta sobre cualquier otro sistema operativo de ingeniería, incluyendo la defensa». «Sí, Shah. A la orden». «Degas, si tienes algo que decir, dilo ya». «Sí, dispararemos a la cabeza de la nave, aun para la parca imperial, será muy difícil esquivar nuestros torpedos, cuenta eso como otra ventaja». «Lo haré. En marcha. Vayámonos ya». El lobo espacial de los elfos refulgió, el magma expulsado de sus motores, difuminándose en el espacio como un halo mágico, impulsó a la Anubis hacia adelante y, llevándolo a describir un arco muy veloz, dejó una estela dorada tras de sí. De fondo, Titán cubría el horizonte, las nubes se movían alrededor del planeta como testigos de la batalla.
La Parca Imperial se dispuso a perseguir a la Anubis. El coloso espacial describió el mismo arco, doblándose sobre sí hasta estar de medio lado, como si fuese una enorme rueda, creando susurros en el vacío del espacio, dando la vuelta al hemisferio de la luna élfica. Un elfo muy alto, robusto, con una de sus orejas cubiertas por aros de plata, controlaba, con sendos guantes en las manos, que los contenedores de energía que servían para dar materia a los proyectiles láseres de la Anubis estuvieran completamente apagados y tibios. Abrió sus ojos de águila y sus pupilas se dilataron. Movió la cabeza para observar hacia arriba, hacia el soporte del techo, las vigas, las columnas de metal plateado, y luego, el suelo. Los vellos que salían de la chiva negra que le crecía en medio de su mentón sobresaliente empezaron a moverse, retorciéndose. Metió una mano entre la axila y el hombro del brazo contrario y con ello se zafó del guante. Acto seguido se colocó la mano sobre el mentón y sintió el cosquilleo. El elfo se colocó de vuelta el guante, trotó hasta los contenedores y, apoyando ambas manos en el vidrio oscuro, asomó la cabeza para observar dentro. La piscina de energía blanca vibraba y flotaban en complejas formas esféricas, como una lámpara de lava. Frunció el ceño, entrecerró los ojos como un gato y, dándose prisa, corrió hasta la puerta, oprimiendo el botón rojo del interruptor. En la sala de mando, el jefe de ingenieros recogió la llamada. Señor, tenemos un problema. Panek levantó la vista y, con un gesto, ordenó al jefe que hablara. Estamos detectando energía magnética en la sala de láseres, y lo mismo está ocurriendo en ingeniería. Nos están llegando advertencias de toda la nave. Energía magnética. ¿Cómo es posible? Hay una fuga. No, señor, estamos limpios. No sabemos de dónde proviene. El copiloto abandonó su puesto y, abriendo un bulto metálico adherido a la pared, extrajo algo muy parecido a un control remoto. Es un lector de daños físicos de la sala de medicina, y es capaz de leer si existe radiación en el ambiente. El jefe levantó el auricular de su tablero para atender otra llamada de emergencia, pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que esta no provenía ni de ingeniería, ni de la sala de máquinas, sino del bar? Shah, llamó, girando su silla, con el auricular aún en la oreja, tiene que escuchar esto, en el bar dicen que todas las copas de cristal están resonando. Como si un dedo invisible estuviese acariciando los bordes en todas ellas. Panek y Degas intercambiaron miradas una vez más, a la vez que el jefe levantó el auricular para dejar escuchar el desagradable sonido que se colaba a través de las rendijas. El lector dice que no hay radiación en la nave, anunció el copiloto. Los niveles son normales, no detecta anomalías. Por lo menos no en la cabina, Shah. Degas se adelantó unos pasos. Entonces no viene de la Anubis, sino de afuera. Alférez, enfoque una cámara hacia la Parca Imperial. Sí, señor. La imagen de la pantalla principal, que hasta ahora mostraba todo lo que estaba delante de la nave élfica, cambió, y reflejó la parte posterior. Se veía una larga pista plateada que se alargaba a lo lejos, y que era la cola de la nave. Tras ella, apareciendo como un monstruo de detrás del hemisferio de la luna, cundió la Parca Imperial, asomándose a su persecución. El jefe de ingenieros se levantó de su silla, quitándose los anteojos.